Bienvenidos a Décima Legión. En este tercer episodio de nuestra serie sobre la Segunda Guerra Púnica, seremos testigos de la reacción de Roma tras la tragedia de Canas, desde la resistencia en Nola y la caída de Casilino, hasta el ascenso de Escipión el Africano en Hispania y la derrota de Asdrúbal en Baecula. La última muralla de Roma. Tras la masacre de Canas, Roma estaba rota. No solo había perdido un ejército, había perdido senadores, aliados, y su reputación de invencible. Capua se pasó al enemigo, Tarento vacilaba. Las ciudades del sur temblaban ante el nombre de Aníbal, pero Roma no cayó, Roma reconstruyó, y lo hizo desde su centro, el Senado. Con decenas de escaños vacíos, el Senado fue completado con ciudadanos de la clase ecuestre, incluso con itálicos que nunca antes habían tenido voz. Una decisión impensable en otro momento. Pero Roma ya no estaba en otro momento. Polibio escribió: «Los romanos saben conservar la forma de la república, aun cuando su contenido ha sido destruido». La república respiraba. Marco Claudio Marcelo fue enviado a Campania. Veterano, duro, implacable. No era un héroe popular, era un muro de piedra. Su destino: Nola, ciudad clave entre Capua y Neápolis. Aníbal, tras conquistar Capua, esperaba lo mismo en Nola. Miedo, traición, puertas abiertas. Pero Marcelo no se escondió tras murallas. Preparó una trampa. Distribuyó a sus hombres por la ciudad. Velites ocultos, cohortes en espera, y cuando Aníbal avanzó, las puertas se abrieron. No para rendirse, sino para atacar. Desde múltiples salidas, los romanos golpearon los flancos enemigos y los hicieron retroceder. Livio escribió: «Fue la primera retirada de Aníbal desde que cruzó los Alpes. No fue una gran batalla, pero por primera vez, Aníbal fue contenido. Casilino resiste al sur, otra ciudad luchaba por Roma, Casilino. 2000 hombres, pocos recursos, ninguna salida. Asediados durante meses por Aníbal, sobrevivieron comiendo cuero, raíces y ratas». Polibio lo narra con horror. Livio sugiere: «Algo más». Finalmente se rindieron, pero no fueron vencidos, fueron agotados. Aníbal obtuvo una ciudad vacía y perdió semanas vitales. ¿Por qué Aníbal no pudo ganar? Porque Canas fue una victoria, pero no una conquista. Aníbal no tenía máquinas de asedio, no tenía refuerzos, y muchas ciudades aún temían más a Roma que lo admiraban a él. El Senado cartaginés dudaba, sus aliados eran inestables, y el tiempo jugaba en su contra. Necesitaba abrir otro frente, y lo haría en Hispania. Al otro lado del Mediterráneo, dos hermanos romanos intentaban frenar la tormenta: Publio y Cneo Escipión. Si Roma resistía en Italia, tendría que contraatacar en Hispania. Y allí comienza la próxima batalla. Mientras Aníbal dominaba el sur de Italia, otra guerra decisiva se libraba al otro lado del mar. Una guerra menos recordada, pero igual de vital. Porque si Roma quería resistir, debía cortar la fuente de tropas y oro, Hispania. Desde el año 218 a.C., Publio y Cneo Escipión comandaban el frente hispano. Su misión, impedir que Asdrúbal Barca enviara refuerzos a su hermano. Tras Canas, Cartago creyó que Roma caería, y Asdrúbal se preparó para cruzar el Ebro. Una victoria en el norte abriría el camino hacia Italia. El punto de choque: Dertosa, una ciudad sobre la ribera del Ebro, clave para dominar la región. Asdrúbal reunió una fuerza poderosa: tropas africanas de línea, íberos de choque, caballería númida y 11 elefantes de guerra. Tenía superioridad numérica y moral, pero no cohesión. Los Escipión, en desventaja, confiaban en la táctica. 2 legiones romanas, aliados itálicos, auxiliares locales y una estrategia defensiva. Sabían que no debían romper, solo aguantar y esperar el momento justo. Los ejércitos se encontraron al norte del Ebro. Asdrúbal atacó primero. El suelo tembló. Las líneas romanas resistieron. Los pilum volaron. Las estacas se alzaron. Algunos elefantes se desbandaron hacia sus propias filas. El centro cartaginés se desorganizó, y ahí entró en acción Cneo Escipión.
Desde la retaguardia, lanzó su caballería y tropas auxiliares por los flancos. Una maniobra envolvente. Los númidas no tuvieron espacio. Los íberos comenzaron a huir, y el caos se extendió. Asdrúbal intentó reagruparse, pero los estandartes comenzaron a caer. La batalla de Dertosa fue una victoria total para Roma. No fue una masacre. Fue una lección de estrategia. El Ebro quedó asegurado, y con él se cerró la ruta de refuerzos para Aníbal. Roma volvía a respirar, pero Hispania era inestable. Las tribus cambiaban de bando con el viento, y Cartago aún tenía oro y agentes. Los Escipión lo sabían. Cada día ganado aquí salvaba un día en Italia. Mientras tanto, el sur ardía. Sicilia se agitaba, y en Siracusa, un genio trabajaba en silencio. Arquímedes. Dertosa había sellado el oeste, ahora Roma debía asegurar el sur, y la próxima batalla no sería contra elefantes, sería contra el ingenio. Tras la muerte del viejo Hierón II, Siracusa cambió de bando. Su nieto Hierónimo, joven e impulsivo, rompió la alianza con Roma y selló un pacto con Cartago. Sicilia se convertía en un nuevo frente, pero para Roma, Sicilia no era un simple aliado, era el granero de la República. Una isla estratégica en medio del mar, no podían perderla. El Senado encomendó el asedio a Marco Claudio Marcelo, veterano, implacable, el mismo que había resistido a Aníbal. Siracusa, sin embargo, no era una ciudad cualquiera. Detrás de sus murallas no solo había soldados, había un genio, Arquímedes, el más brillante matemático de su tiempo. Transformó principios científicos en armas. Desde las alturas lanzaban proyectiles calculados con precisión. Grúas gigantes atrapaban embarcaciones y las arrojaban al mar. Artefactos ópticos confundían y desorientaban a los romanos. Las legiones avanzaban, pero las máquinas pensaban más rápido. Durante 2 años, Roma atacó sin éxito. Marcelo probó asaltos, asedios, fuego y flotas. Siracusa resistía, pero el hambre y la paciencia romana hicieron su parte. En el año 212 a.C., durante un festival religioso, una brecha fue abierta. Soldados romanos escalaron las murallas y abrieron las puertas desde dentro. Siracusa cayó en una noche sin gloria. Fue saqueada, sus templos profanados, y Arquímedes, asesinado. Un legionario lo encontró dibujando en la arena. Le pidió que no interrumpiera su trabajo, y el soldado lo mató. Marcelo ordenó que se le respetara, pero era tarde. El genio había sido silenciado. Con la caída de Siracusa, Roma recuperó Sicilia. Cartago perdió su única cabeza de puente en el centro del Mediterráneo. Roma ahora controlaba las rutas navales, y mientras Aníbal seguía aislado en Italia, Roma tomaba impulso. Desde los márgenes comenzaba la contraofensiva. Mientras Aníbal resistía en Italia, Roma combatía lejos, en las tierras ásperas de Hispania. Allí, los hermanos Publio y Cneo Escipión habían contenido durante años a las fuerzas cartaginesas. Su objetivo era claro: cortar el flujo de apoyo a Aníbal. En el año 211 a.C., todo cambió. Los cartagineses se habían reorganizado. Magón Barca y Asdrúbal Giscón operaban cerca de Gades. Más al este, Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, estaba en Kart Hadasht. Roma quiso adelantarse. Los Escipión reunieron sus fuerzas cerca de Amtorgis y dividieron el ejército para atacar en 2 frentes. Publio, con poco más de 11.000 hombres, marchó hacia el oeste. Su objetivo, interceptar a Magón y Giscón antes de que se unieran a su hermano. Cneo, con 20.000 celtíberos y 5.000 romanos, se quedó para enfrentarse directamente a Asdrúbal Barca. Mientras avanzaba, Publio recibió una noticia alarmante. Indíbil, caudillo y Lergete, marchaba con 7.500 hombres para unirse a los cartagineses. Publio decidió interceptarlo antes de que se reuniera con Magón y Giscón. Pero la maniobra fue detectada. El combate se dio en campo abierto, sin preparación. Masinisa cayó sobre su flanco con caballería númida. Después Magón y Giscón atacaron por la retaguardia. Rodeado con tropas desorganizadas y sin apoyo, Publio cayó en combate. Su ejército fue aniquilado.
Cneo Escipión esperaba coordinar su golpe contra Asdrúbal, pero el enemigo tenía otro plan. Asdrúbal Barca sobornó a los jefes celtíberos del ejército romano, y estos aceptaron. 20.000 aliados abandonaron a Cneo en plena madrugada. Quedó con apenas 5.000 legionarios, frente al ejército completo de Asdrúbal. No atacó. Esperó refuerzos, pero lo que vio fue peor. Los 3 ejércitos cartagineses se unían. Comprendió que su hermano estaba muerto. Cneo ordenó la retirada bajo la noche. Mientras se retiraban, fueron alcanzados por la caballería númida. La infantería se organizó como pudo. Cneo eligió una colina sin árboles ni defensas naturales. Colocó provisiones en el centro, rodeadas por la infantería. Improvisaron barricadas con piedras, escudos rotos y todo lo que encontraron. Al amanecer, el ejército entero de Cartago los rodeó. Cneo Escipión cayó defendiendo una posición imposible. Roma había perdido a sus 2 generales en Hispania, y con ellos miles de hombres. Lucio Marcio, un joven tribuno, reunió a los sobrevivientes, a las guarniciones de Fontello y aliados iberos. Juntó 6.000 infantes y 900 jinetes, y levantó un campamento fortificado al norte del río Ebro. Asdrúbal Giscón lo persiguió. Lucio resistió y contraatacó. Lucio repelió el asalto y obligó a los cartagineses a cruzar el río hacia su propio campamento, mal defendido. Esa misma noche, escondió 500 hombres y caballería en el bosque cercano. Su objetivo, interceptar a los que huyeran. Luego, lideró un asalto nocturno al campamento de Giscón. Lo tomó por sorpresa mientras dormían. Los que escaparon cayeron en la trampa. Antes del amanecer, atacó también el campamento de Magón. Hubo resistencia, pero los romanos vencieron. Cartago había matado a los Escipión, pero no logró conquistar Hispania. Tras el desastre en Hispania, el Senado toma una decisión sin precedentes. Envía a Publio Cornelio Escipión, un joven de apenas 26 años y sin rango consular, a tomar el mando de la guerra en el oeste. No llega con las manos vacías. Desembarca con 10.000 infantes y 1.000 jinetes. En Hispania se le unen 6.000 infantes y 900 jinetes sobrevivientes del ejército de su padre. Claudio Nerón aporta otros 12.000 infantes y más de 1.000 jinetes. En total, Escipión cuenta con un ejército de casi 28.000 hombres, pero en vez de afianzarse, decide atacar. Reúne sus fuerzas en la desembocadura del Ebro, probablemente en Nova Classis. Deja 3.000 infantes y 500 jinetes bajo Marco Junio Silano y marcha hacia el sur. Su objetivo, Kart Hadasht. Avanza por mar y tierra. Al llegar, levanta una empalizada en el istmo, protegiendo su retaguardia. Por la noche, la flota bloquea el puerto. La ciudad está defendida por Magón. Reparte 500 soldados en la Acrópolis, 500 en el Monte de la Concepción, 2.000 irregulares frente a la puerta principal y el resto de la población armada sobre las murallas. Escipión ataca con 2.000 infantes. Los cartagineses retroceden. Se lanza un asalto con escaleras. Al mismo tiempo, la flota presiona desde el mar, pero Escipión guarda un as bajo la manga. Al anochecer, la laguna desciende. Envía 500 hombres por una lengua de tierra elevada sin defensas. Escalan la muralla, avanzan hasta la puerta y atacan por la retaguardia. La puerta cede, las legiones entran. Kart Hadasht cae, pero aún queda Asdrúbal. Escipión marcha hacia el interior. Cerca de Baecula, en el Cerro del Grado, lo encuentra. No espera. Ataca. Primero la infantería ligera, luego la maniobra decisiva. El flanco derecho romano rodea el campamento cartaginés. El resultado es brutal. Más de 8.000 muertos y 12.000 prisioneros. Pero Asdrúbal escapa. Magón y Asdrúbal Giscón llegan tarde. Le entregan 20.000 hombres, y con ese ejército Asdrúbal cruza los Pirineos. Roma ha ganado la batalla, pero la guerra no ha terminado, porque al otro lado del río Metauro lo espera el destino de Roma. Si disfrutaste este episodio, apóyanos con un like, suscríbete a Décima Legión y activa la campana para no perderte el próximo capítulo. Porque en el horizonte, una sombra cruza los Alpes, Asdrúbal marcha sobre Italia, y Roma no está lista para un segundo Aníbal.